Imagina que vives en la Edad Media. Has pasado semanas viajando por senderos peligrosos, rodeado de densos bosques y montañas impenetrables. Finalmente, llegas a un río caudaloso, pero no hay un simple vado ni un camino fácil para cruzarlo. Lo único que separa a ambos lados es un puente de piedra monumental, con arcos perfectos que parecen desafiar la gravedad y una estructura tan sólida que ha resistido tormentas, inundaciones y siglos de historia. ¿Cómo pudieron los ingenieros medievales construir estructuras tan impresionantes sin maquinaria moderna? ¿Qué técnicas usaban para garantizar su estabilidad? ¿Por qué muchos de estos puentes siguen en pie después de cientos de años mientras otras construcciones han desaparecido? Hoy exploraremos la increíble ingeniería detrás de los puentes medievales, desde sus materiales y diseños hasta sus secretos de construcción y resistencia. Prepárate para un viaje en el tiempo que revelará cómo la Edad Media no fue una era de oscuridad, sino de ingenio y creatividad sin igual. Para entender la evolución de los puentes medievales, debemos remontarnos a los maestros constructores de la antigüedad, los romanos. Su conocimiento en ingeniería y arquitectura estableció las bases de muchas de las estructuras que seguirían en pie durante siglos. Los romanos perfeccionaron el uso del arco en la construcción de puentes, permitiéndoles crear estructuras más largas y resistentes sin depender de pilares intermedios que pudieran ser arrastrados por la corriente. Utilizaron hormigón romano, un material cuya fórmula se perdió durante siglos y que tenía una durabilidad impresionante. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano en el siglo V, muchas de sus técnicas se fueron perdiendo. Durante los primeros siglos de la Edad Media, las construcciones se volvieron más rudimentarias, y en muchos casos, los pueblos recurrieron a puentes de madera más simples. Pero la necesidad de mantener las rutas comerciales y de comunicación impulsó a los constructores medievales a redescubrir los secretos de la ingeniería romana. Adaptaron y mejoraron muchas de sus técnicas, dando paso a algunos de los puentes más impresionantes de la historia. Durante la Edad Media, los puentes no eran meras estructuras funcionales, también tenían un propósito estratégico, económico y, en muchos casos, defensivo. Existen varios tipos de puentes medievales, cada uno con características y técnicas de construcción distintas. Puentes de madera. Eran los más comunes en la Alta Edad Media debido a la facilidad de su construcción y la abundancia de materiales. Sin embargo, tenían grandes desventajas, eran vulnerables al fuego, se deterioraban con el clima y requerían un mantenimiento constante. A pesar de sus limitaciones, se utilizaron ampliamente en Europa hasta que los avances en la mampostería permitieron la construcción de puentes de piedra más duraderos. Puentes de piedra con arcos de medio punto. Inspirados en los modelos romanos, estos puentes utilizaban arcos semicirculares para distribuir el peso de manera uniforme. Su construcción requería una gran cantidad de piedra cuidadosamente tallada y mortero de cal, se convirtieron en los más representativos de la época. Puentes con arcos apuntados o góticos. A medida que la arquitectura gótica se desarrolló, algunos puentes adoptaron arcos más apuntados, lo que permitía una mayor distribución de cargas y una apariencia más estilizada. Este tipo de diseño reducía la presión lateral sobre los pilares, permitiendo estructuras más delgadas pero igual de resistentes. Puentes fortificados. En tiempos de guerra, muchos puentes medievales incorporaban elementos defensivos como torres, portones y almenas. Estos no solo controlaban el paso de personas y mercancías, sino que también servían como puntos estratégicos de defensa en las ciudades medievales. Uno de los mayores desafíos al construir un puente medieval era garantizar su estabilidad en un terreno que podía ser irregular y en condiciones climáticas impredecibles. Para ello, los ingenieros de la época empleaban varias técnicas ingeniosas. La construcción de los arcos. El arco era el elemento clave de los puentes medievales. Para construirlo, se utilizaban cimbras de madera, que servían de soporte temporal hasta que el arco estuviera terminado y pudiera sostenerse por sí mismo. Cada piedra del arco debía encajar perfectamente, con la clave en el centro para distribuir el peso hacia los pilares. Este diseño permitía que el puente resistiera enormes cargas sin necesidad de materiales modernos como acero o cemento reforzado. Los constructores medievales utilizaban principalmente piedra caliza, arenisca y granito, dependiendo de la disponibilidad en la región. Para unirlas, se usaba mortero de cal, una mezcla de cal viva, agua y arena que se endurecía lentamente, asegurando una estructura resistente y flexible. Los pilares de los puentes medievales eran fundamentales para su estabilidad.
Debían ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso de la estructura y la presión del agua. Para evitar la erosión, los ingenieros diseñaban los pilares con tajamares, estructuras puntiagudas que reducían la resistencia al flujo del agua y protegían los cimientos del puente. Muchos de los puentes construidos durante la Edad Media han resistido el paso del tiempo y siguen siendo testigos de la genialidad de los ingenieros de la época. Puente de Aviñón, Francia, construido en el siglo XII, este puente de 22 arcos fue una de las mayores hazañas de ingeniería de su tiempo. Aunque hoy solo quedan 4 arcos en pie, sigue siendo un ícono de la arquitectura medieval. Puente Vecchio, Italia. Un puente que no solo sirvió para cruzar el río Arno en Florencia, sino que también albergó tiendas y comercios sobre su estructura, algo poco común en la Edad Media. Puente de Besalú, España. Con su característico arco central y sus torres defensivas, este puente es un claro ejemplo de cómo los puentes medievales también servían para la seguridad y el control del paso. Muchos puentes medievales siguen en pie después de siglos, mientras que estructuras más modernas han colapsado con el tiempo. Esto se debe a la precisión con la que fueron construidos, el uso inteligente de los materiales y su diseño basado en principios de física y geometría. El legado de la ingeniería medieval aún vive en muchas construcciones actuales. Las técnicas de distribución de peso y la construcción de arcos siguen siendo fundamentales en la arquitectura moderna. Los puentes medievales son más que simples estructuras de piedra y mortero, son testigos de la historia, ejemplos de resiliencia y símbolos del ingenio humano. Gracias a ellos, la Edad Media no solo conectó regiones, sino también ideas y avances que perduran hasta hoy. Si te ha gustado este viaje por la ingeniería medieval y quieres seguir descubriendo más sobre las maravillas del pasado, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.